A lo largo de la historia, el mundo rara vez se ha quedado quieto. Las naciones suben y bajan, los imperios se expanden y colapsan. Todas estas fuerzas contribuyen al orden mundial. Es el equilibrio de poder en el escenario global. Durante siglos, el fuerte dominaba al débil. Los imperios se construyeron sobre el poderío militar. Pero siempre hubo un anhelo de algo mejor. La gente soñaba con paz y cooperación. Hoy, vivimos en un mundo moldeado por el pasado. Los ecos de imperios antiguos todavía se sienten. Comprender el pasado es esencial para el presente. El orden mundial es un sistema en evolución. Al estudiar el pasado, podemos trabajar hacia un futuro mejor. El siglo XIX fue una época de dominio europeo sin precedentes. Impulsadas por la revolución industrial, las naciones europeas buscaron materias primas y nuevos mercados para sus productos. Esto condujo a una lucha por las colonias, particularmente en África y Asia. El Imperio Británico, con sus vastas posesiones en India, Australia y partes de África, se convirtió en el imperio más grande que el mundo jamás había visto. Otras potencias europeas no se quedaron atrás. Francia estableció colonias en el sudeste asiático y el norte de África, mientras que Alemania, Italia y Bélgica buscaron forjar sus propios imperios. Estos imperios provocaron cambios significativos, tanto positivos como negativos, en las regiones colonizadas. Las potencias europeas justificaron sus acciones con un sentido de superioridad cultural. Creían que era su deber civilizar al mundo, a menudo imponiendo sus propios idiomas, religiones y costumbres a las personas que conquistaban. Este período de imperialismo tuvo un profundo impacto en el mundo, creando desigualdades duraderas y alimentando el resentimiento que eventualmente conduciría a conflictos. La era del imperialismo europeo tuvo un impacto devastador en los pueblos y culturas del mundo colonizado. Millones fueron sometidos a una explotación brutal, trabajo forzoso y la pérdida de sus tierras y recursos. Las formas de vida tradicionales se vieron interrumpidas y las economías locales a menudo fueron destruidas para servir a los intereses de los colonizadores. La trata transatlántica de esclavos, que ya había enviado a millones de africanos a las Américas, continuó alimentando la riqueza de los imperios europeos. Esta horrible práctica dejó cicatrices duraderas en ambos lados del Atlántico, contribuyendo a los prejuicios raciales y la desigualdad que persisten hasta el día de hoy. A pesar de la brutalidad del dominio colonial, hubo quienes se resistieron. Desde la rebelión de los cipayos en India hasta la rebelión de los Boxers en China, los pueblos colonizados lucharon contra sus opresores. Estos actos de resistencia, aunque a menudo se encontraron con una represión brutal, demostraron el espíritu humano perdurable y el deseo de libertad. A principios del siglo XX, Europa era un polvorín de imperios en competencia y tensiones nacionalistas. Había surgido una compleja red de alianzas en la que cada nación se comprometía a defender a las demás en caso de guerra. Este sistema, destinado a disuadir la agresión, finalmente hizo que la situación fuera más volátil. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, desencadenó una reacción en cadena que sumió a Europa en el conflicto más mortífero que el mundo jamás había visto. Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano formaron las potencias centrales, mientras que Gran Bretaña, Francia, Rusia y finalmente Estados Unidos formaron las potencias aliadas. La Primera Guerra Mundial, como llegó a conocerse, fue un conflicto brutal caracterizado por la guerra de trincheras, los ataques con gases venenosos y bajas sin precedentes. Durante 4 años de lucha, millones de soldados y civiles perdieron la vida. La guerra destrozó imperios, redibujó el mapa de Europa y dejó un legado de trauma e inestabilidad que daría forma al siglo XX. Sección 5. Una paz defectuosa. El Tratado de Versalles, firmado en 1919,
puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el tratado, en lugar de crear una paz duradera, sembró las semillas para futuros conflictos. Los aliados victoriosos, particularmente Francia, buscaron castigar a Alemania por su papel en la guerra. Alemania se vio obligada a aceptar la responsabilidad de la guerra, ceder territorio, desarmarse y pagar fuertes reparaciones. El tratado también condujo a la desintegración de los imperios austrohúngaro y otomano, creando nuevas naciones y redibujando el mapa de Europa y Oriente Medio. Si bien estos cambios parecían prometer una nueva era de autodeterminación, también crearon nuevas tensiones y rivalidades. El Tratado de Versalles, aunque pretendía evitar otro conflicto global, finalmente no abordó las causas subyacentes de la guerra. Los duros castigos infligidos a Alemania generaron resentimiento e inestabilidad económica, creando un terreno fértil para que se arraigaran ideologías extremistas como el nazismo. El escenario estaba listo para otra guerra mundial aún más devastadora. Sección 6. Un mundo dividido. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales, la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética, antiguos aliados contra la Alemania nazi, emergieron del conflicto como las dos superpotencias del mundo. Eran rivales con ideologías y sistemas económicos fundamentalmente diferentes. La Guerra Fría fue un período de intensa rivalidad, caracterizado por guerras subsidiarias, espionaje y la constante amenaza de aniquilación nuclear. Estados Unidos defendió la democracia y el capitalismo, mientras que la Unión Soviética promovió el comunismo y una economía de planificación centralizada. Esta división ideológica dividió al mundo en dos bandos, con cada superpotencia compitiendo por la influencia y buscando difundir su ideología. La Guerra Fría tuvo un profundo impacto en la política y la sociedad globales. Alimentó la carrera armamentista, condujo a la formación de alianzas militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia, y provocó numerosas guerras subsidiarias en Corea, Vietnam y otros lugares. La amenaza de una guerra nuclear se cernía sobre el mundo, creando un clima de miedo e incertidumbre. Sección 7. La caída del muro. En 1989, la caída del muro de Berlín marcó el fin de la Guerra Fría. Este evento histórico simbolizó la reunificación y el deseo de libertad. La disolución de la Unión Soviética en 1991 confirmó el fin de una era. El mundo celebró el triunfo de la democracia y el capitalismo. Sección 8. ¿Un nuevo orden mundial? El mundo de hoy es muy diferente del mundo de los imperios y las rivalidades de la Guerra Fría. El siglo XXI se caracteriza por la globalización, los avances tecnológicos y el surgimiento de nuevas potencias globales. China, con su economía en rápido crecimiento y su creciente influencia global, está desafiando la posición de Estados Unidos como única superpotencia. El mundo se está volviendo cada vez más multipolar, sin una sola nación o grupo de naciones que tenga un dominio absoluto. Este nuevo orden mundial presenta tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, ofrece el potencial para una mayor cooperación y colaboración en temas globales, como el cambio climático, la pobreza y las enfermedades. Por otro lado, este mundo multipolar también conlleva el riesgo de una mayor competencia, conflicto e inestabilidad. A medida que navegamos por este mundo complejo y en constante cambio, es más importante que nunca aprender de las lecciones del pasado. Al comprender las fuerzas que han moldeado nuestro mundo, podemos trabajar para crear un futuro donde prevalezcan la paz, la cooperación y la prosperidad compartida.